Muy bien, mis hermanos. Lucas, capítulo 6, versículos 27 y 30 al 36. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor. Mas a vosotros que oís digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiere la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere, da. Y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos que tienen, y si prestareis a aquellos de quienes espera recibir, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestro galardón, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tome su lugar, mis hermanos. Vamos a tratar de terminar esta primera parte del Sermón del Monte, bueno, lo que sería ya el segundo compendio. Y mis hermanos, durante el sermón, ya lo hemos visto, ya lo repasamos el domingo pasado, todo esto está bajo un marco, todo esto está bajo un contexto. Y si no tenemos primero el marco, mis hermanos, como yo les decía el domingo pasado, pues ni siquiera debemos de considerar el que yo pueda amar a mi enemigo. Y ese marco son las bienaventuranzas. Mis hermanos, si no somos, otra vez lo repito, si no somos pobres de espíritu, sobre todo pobres de espíritu, no vamos a poder amar a tus enemigos. Si no somos verdaderamente salvos, si no tenemos el amor de Dios en nosotros, si no amamos al prójimo, si no podemos amar al prójimo más cercano que nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, pues mucho menos, mis hermanos, vamos a poder amar al enemigo. Menos. Y si usted me dice que lo ama o que es muy bueno para amar al enemigo, bueno, hermano, pues yo le voy a cuestionar. Y nos tendremos que cuestionar. Si yo digo eso, entonces debo amar muy bien a mi hermano, debo amar muy bien a mi esposo, mi pareja, mi familia. Porque si Dios nos está diciendo esto de los enemigos, ¿qué espera Dios de nosotros, de mi hermano en Cristo, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi familia? Entonces, da una característica muy especial ahora a Jesús y está hablando del amor. El amor hacia nuestros enemigos. Y como le dije el sermón pasado, hoy va a ser la continuación. Lo del sermón pasado fue la primera parte, la introducción. Hoy vamos a terminarlo. Como vimos, mis hermanos, es imposible desarrollar esa clase de amor sincero si no tenemos el amor de Dios. Y quiero remarcar, mis hermanos, esa parte para los versos que vamos a ver el día de hoy. Porque dice que si te golpearon una mejilla, pongan la otra. ¿Qué significa eso? Porque, y dicho sea de paso, estos versículos, mis hermanos, son los más malinterpretados o de los textos más malinterpretados de toda la Biblia. De los más malinterpretados. Pero lo que sí quiero enfatizar, mis hermanos, es que el amor, el dar, que vamos a ver hoy, tiene que ser sincero. Y eso es algo que debemos esforzarnos todos nosotros. Que el amor a nuestro enemigo debe ser sincero. No nomás externo. No. Dios nos pide ir un paso más allá de los fariseos. Sino que sea de verdad sincero. Y que salga de realmente de nuestro corazón y nuestra mente ese sincero amor hacia aquel que me está calumniando, hacia aquel que me está maltratando delante de todos. Mis hermanos, como les decía, ¿quién es nuestro prójimo? Y esa fue la pregunta que tenían los fariseos y Jesús lo responde, que son nuestros enemigos. Ahora, el día de hoy vamos a cuestionar, mis hermanos, vamos a responder 3 preguntas. ¿Cómo debemos reaccionar si alguien nos hace daño? ¿Cómo debemos reaccionar si alguien nos hace daño? Aquí está hablando de golpear, una bofetada en la cara. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano
si alguien lo agrede de tal manera? ¿Cómo debemos actuar si alguien nos quita lo que es nuestro? ¿Cómo debemos actuar, mis hermanos? ¿Cuál debe ser nuestro corazón cuando prestamos? Mis hermanos, el día de hoy voy a sacar la lija y vamos a limar varias asperezas. Vamos a limar varias asperezas y se van a aclarar varias dudas. Y mi hermano, otra vez, ¿no? Su parte, mis hermanos, no nomás yo estoy de una manera activa, ustedes también deben estar de una manera activa, tomando lo que es palabra de Dios, y ni modo aunque duela. Entonces, mis hermanos, primero, mis hermanos, debemos tener el contexto correcto, porque como les decía, esos textos son de los más mal interpretados. Ahora, Jesús, lo que nos está dando aquí, poner la mejilla, da a todo aquel que te pida. Primero, mis hermanos, debemos entender que son principios. Lo que Jesús está hablando aquí, mis hermanos, no son reglas para seguir a rajatabla, como dicen. No son instrucciones para seguir al pie de la letra en absolutamente todas las situaciones. No son reglas para seguir en cualquier circunstancia que yo esté viviendo. No, mis hermanos, son principios. Aunque la Biblia sí tiene reglas que nos expresan, reglas muy específicas en situaciones muy específicas, la Biblia los tiene mandatos muy específicos. Sin embargo, la Biblia también tiene principios. Principios. Un ejemplo que todos conocemos de un principio es: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No te está especificando qué hacer en cada situación que a lo mejor no es pecado, pero que no te conviene. No te está diciendo eso. Te está dando un principio con el cual te guíes. ¿Me conviene o no me conviene? Mis hermanos, no nos gustan los principios porque los principios nos obligan a analizar la situación. Los cristianos en nuestra carnalidad, sería mejor que nos dieran una lista con absolutamente todas las situaciones y qué sí debo y no debo hacer. Sería más fácil. Pero Dios no lo hizo así. ¿Sabe por qué? Porque andaríamos con esa lista delante de todos los hermanos. Mire, yo cumplo todo, hermano. Check, 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 check. No como usted. ¿Qué queríamos? Fariseísmo, legalismo. Dios no quiere eso. Dios nos dio principios. ¿Acaso el texto que si me dan una bofetada y ponga la otra mejilla quiere decir que no me debo defender? ¿Acaso el texto que dice que debo prestar a quien me pida quiere decir que le debo prestar a todo aquel que me pida y puedo ir con cualquier cristiano y decirle: écheme 5,000 pesos porque la Biblia dice que usted debe dar a todo el que le pida? Ahí dice. Lo acabamos de leer. Se da cuenta porque es importante estudiar la palabra de Dios, porque es importante estudiar lo que Dios quería decir en su mensaje. Porque muchos cristianos han llegado a esos extremos. Muchos cristianos ahí, inclusive cuando estuve estudiando, algunos piensan, hay teólogos que piensan que no debe haber policía, no debería haber gobiernos que castiguen a los criminales, porque la Biblia dice: no resistáis al malo. Se ríen, mis hermanos, pero me gustaría, antes de todo lo que le vamos a ver, me gustaría saber qué opina de ese que ponga la bofetada y ponga la otra mejilla. ¿Qué opina? Me gustaría saber qué piensa, porque nos reímos muy fácil lo que piensan los demás, pero a veces estamos igual, ¿eh? A veces estamos muy igual. ¿Qué es un principio? Son un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de un individuo. En nuestro caso, estos principios, únicamente la fuente está en la palabra de Dios. Únicamente. Jesús no estaba cambiando la ley de Moisés. Si usted ve el Sermón del Monte completo, que lo tiene Mateo, usted va a ver muchas veces que Jesús dice: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Jesús no estaba cambiando la ley, sino que nos estaba explicando el corazón de la ley. Un ejemplo fácil. Oíste que fue dicho: no matarás. Pero dice Jesús: mas yo os digo que cualquiera que se enojare con su hermano locamente es culpable de juicio. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Los fariseos veían únicamente
No matar, literalmente. Pero Jesús dice, no, 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 es que no nomás es literal. Cualquiera que en tu corazón tú te enojares locamente con alguien más, eres culpable, también eres asesino. Los fariseos vieron lo externo solamente y no se metieron al corazón de lo que esa ley quería reflejar. Para ellos era simplemente no matar. Jesús nos está llevando más allá de un simple entendimiento llano del texto. Esto fue lo que pasó con los fariseos. Un entendimiento llano, simple, literal, no quisieron escudriñar. Eso los llevó a vivir los mandamientos de una forma legalista. Y eso también pasa con muchos cristianos. Se quedan nomás con lo simple y llano que dice la palabra, pero no nos ponemos a escudriñar si realmente es lo que Cristo dijo en ese texto. Los versículos que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, Mateo los comienza de otra manera. Mateo los comienza hablando de Jesús, citando una ley que fue dada en el Antiguo Testamento. Mateo 5, 38 y 39. Así es como comienzan nuestros versículos de hoy. Hoy vamos a ver, mis hermanos, a partir del versículo 29 en Lucas, vamos a ver, el que te hiere una mejilla, dale también la otra. Antes de ese versículo, en Mateo está este, ¿sí? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que hiere tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Sí, la ley del talión, o ya muchos la conocen, así. Pero esta ley también fue dada por Dios a el pueblo judío. ¿Y qué vieron los fariseos? Pues dice ojo por ojo, dice diente por diente, ¿no? Este era un principio, mis hermanos. En su contexto correcto, se lo estaba dando para cuestiones civiles. Para poder ser equitativos en el castigo que se comete durante actos criminales. Jamás la intención de este versículo fue hablar de la venganza personal. Jamás. El contexto en Éxodo, no lo vamos a leer, pero Éxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronomio 19, 21, todos ellos son contextos donde se infringe la ley, actos criminales. En ninguno de ellos se está hablando de la venganza personal. En ninguno. El propósito de esta ley nunca fue justificar los actos vengativos. Porque los fariseos sí lo tomaron así. Los fariseos decían, amar a tu prójimo como tú mismo. Y luego le agregaron, y eso lo vemos en Mateo, y le agregaron, y aborrece a tus enemigos. Así lo hicieron ellos. Porque el amor al prójimo está en el Antiguo Testamento. Pero ellos le agregaron, y aborrecerás también a tu enemigo. Ellos tomaron eso, mis hermanos, como una autorización divina para tomar la justicia por mis manos. Así lo tomaron ellos. Romanos 12, 19 al 21. ¿Qué nos dice Dios acerca de la venganza a nosotros que somos hijos de Dios? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien. Vence con el bien el mal. Entonces, de entrada, mis hermanos, nosotros como cristianos no tenemos permiso de Dios para tomar la justicia por nuestras manos. No debemos tener un corazón vengativo, mis hermanos. Y es más, Dios nos dice, no nomás seas indiferente, no nomás ignores cuando te maltraten, no nomás ignores, no, a tu enemigo haz del bien. Por eso les decía, para poder hacer esto, se necesita un corazón regenerado
sobrenaturalmente. De hecho, mis hermanos, les comparto el título. Le puse un amor sobrenatural. 2 puntos. Amen a sus enemigos. Es un amor sobrenatural. No es de este mundo. No lo es. Los versículos, estos versículos que acabamos de leer, ¿no están hablando de actos criminales? Versículo 29, en Lucas 6:29. Al que te hiere en la mejilla, dale también la otra. Al que te quitara la capa, ni a un ensayo le defiendas. A cualquiera que te pidiere, da. Al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. ¿No está hablando de actos criminales? ¿No está hablando que mi vida esté en peligro? Sino de circunstancias ocasionales y personales que podríamos llegar a sufrir en nuestro diario vivir. Necesita quedar eso muy bien en claro, mis hermanos, porque son actos criminales, no son cosas donde mi vida esté en riesgo. Todos los ejemplos puntuales que pone nuestro Señor Jesús son ejemplos ocasionales, circunstanciales, que pudieran llegar a acontecer en nuestro diario vivir. Esto nos va a poder ayudar a entender qué realmente Jesús está mandándonos en esos versículos. Entonces, mis hermanos, versículo 29. Al que te diere en la mejilla, dale también la otra. Esto significa, hermano, que si alguien viene a pegarme directo en la cara, debo poner incitarle a que me dé el otro. Significa, hermano, entonces que no nos debemos de defender. Significa, hermano, que si alguien entra a robar a mi casa, no debo de hacer nada, porque la Biblia dice que si me pegaren, me afetearan, pongan la otra mejilla. ¿Significa eso? Este principio, mis hermanos, otra vez, es un principio. No excluye los mecanismos de autodefensa que Dios ha provisto para la conservación personal. Si mi vida está en peligro, Dios me manda a defenderla. ¿Sí? Lucas 22, 35 y 36. A ellos dijo, esto Jesús iba a morir y después resucitar y se va a ir. El punto es que Jesús se iba a ir. Y Jesús le está dando consejos a sus discípulos y le dice, y a ellos dijo, cuando se envíe sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y él les dijo, pues ahora, como él los va a dejar, dice, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene, venda su capa y compre ¿qué? Su espada. ¿Se está contradiciendo Jesús? No, mis hermanos, todo en el contexto correcto. Todo en el contexto, bajo el contexto correcto. La Biblia no prohíbe la defensa personal cuando mi vida está en peligro. No es lo mismo, mis hermanos, que alguien en un momento de ira me abofetee la cara a que alguien me ponga una pistola en la cabeza. No es lo mismo. No es lo mismo. Si podemos defendernos cuando tenemos la pistola en la cara, hay que hacerlo. Y si hay que usar la ley para defendernos, hay que usarla. De hecho, el texto que leímos ahorita de Romanos, de que no os venguéis, ¿sí? Es el capítulo 12, final del capítulo 12. Y el versículo 13, ¿de qué habla, mis hermanos? De las autoridades terrenales. De que para eso están, para hacer justicia. Entonces, Dios nos está diciendo, si tu vida está en peligro, defiéndete. Usa la ley si es necesario. Defiende como sea que tengas que defender, porque tu vida está en peligro. Pero entonces, imaginemos una situación donde estamos discutiendo con alguien. Ese alguien empieza a subir la voz. Ese alguien empieza a insultarnos con malas palabras.
empieza hasta a ponerse rojo. Empieza a denigrarnos delante de todos. Y en un momento de ira, en la cara. Yo le pregunto a mi hermano, ¿cuál sería nuestro primer impulso? Ojo con lo que dije, ¿eh? No es lo mismo una bofetada en la cara, donde mi vida no corre riesgo a que alguien me ponga una pistola. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cuál sería nuestro primer impulso? Donde alguien delante de todo el mundo me insultó, me maltrató y para acabarla todavía me pegó. Delante de todos. ¿Cuál sería nuestro primer impulso? ¿Cómo requiere Jesús que sus discípulos reaccionen? Para que se dé cuenta, mis hermanos, cuánto nos falta. Porque en su corazón y en el mío, la primera reacción, el primer impulso es defenderme. Aún y cuando mi vida no está en riesgo. ¿Qué nos manda Jesús a hacer en esas situaciones? Jesús es el ejemplo. Él fue abofetado, literalmente. Y no nomás abofetearon. Le escupieron, se burlaron, lo desnudaron, lo latigaron. Jesús puso la otra mejilla. No. Cuando lo abofetearon, no puso literalmente la otra mejilla. No les dijo, aquí mire, le faltó aquí. No les dijo eso Jesús. Porque si incitamos que alguien nos dé más, estamos incitando el pecado del otro a que su pecado crezca. Y eso no es lo que quiere Jesús. Entonces, ¿cómo debemos de reaccionar, mis hermanos? Cuando los soldados abofetaron a Jesús, Él no volvió a pedir que lo abofetearan, pero tampoco arremetió con ira y venganza este maltrato. Presentar la otra mejilla es como Jesús hizo, aceptar la hostilidad y los malos tratos sin odio ni represalias, sino mostrando amor como respuesta. No es poner la otra mejilla literalmente, mis hermanos, no es incitar el pecado del otro, es aguántese. Eso es lo que dice Jesús. Y no nomás te lo aguantes, aguántatelo con amor por el otro. Aún el golpe en la cara. ¿Sí, mis hermanos? Sí. ¿Sabe por qué se nos está complicado? Nuestro yo está muy grande. No aguantamos. Quiero que ya con esta tenemos, mis hermanos, para irnos y meditar en mi vida allá afuera. Porque yo mismo, mis hermanos, con un insulto, con algo pequeño, alguien que me quiso humillar delante de todos, que ni siquiera fue una agresión física, ya está saliendo Germán rápido. Ve hasta qué punto, mis hermanos, Dios nos manda, acéptalo, te callas y con amor por el otro. No aguantamos. Estos no son cristianos, hermanos. Son gente inconversa. Pero no podemos aguantar que el hermano me saque la lengua. No puedo aguantar que el hermano no me salude. No puedo aguantar que el hermano desde aquí siento que me atiró. Y me salgo con mi cara. ¿Se da cuenta, hermanos? Estamos muy lejos del amor al prójimo. Lejos estamos, mis hermanos. Lejos. Nos falta mucho amor al prójimo. Y nos falta más humillación hacia nuestro orgullo. Tenemos el orgullo bien grande, empezando por mí. Pero grande lo tenemos. Mi yo. ¿Sabe qué, hermano? Somos una bola de idólatras. Somos una bola de idólatras. Ya no me doblo ante las sacuditas. No, hermano. Se dobla ante usted mismo. Ya no es Quetzalcóatl allá arriba en la pirámide. No, me puse yo. No solo es permanecer indiferente, sino sufrir la hostilidad y hacer bien al que me hizo el mal.
es levantarme de la bofetada y buscar hacer el bien. Una bofetada, decía un predicador, una bofetada no va a matar a nadie. Pero sí va a tirar al suelo tu orgullo. Así. Dios nos manda a que como cristianos, nunca, en ninguna circunstancia, bajo ningún momento debemos actuar hacia otros con venganza, resentidos, dolidos con alguien o descargando nuestra ira porque nos hemos sentido agredidos por lo que nos han hecho. Una cosa es defender la justicia, una cosa es defender lo que es correcto, una cosa es defender la santidad de Dios y otra muy diferente es defender mi yo. Mi yo. Mi orgullo, mi reputación. El hombre se ha hecho de sí mismo un ídolo. Un ídolo. Un ídolo. No soportamos el maltrato. Son puras palabras. Y aquí Dios nos está mandando que soportemos una agresión física que no nos va a matar. ¿Se da cuenta cómo nos falta escudriñar la Biblia? Es más, tal vez aquí hay hermanos que es la primera vez que lo escuchan de esta manera. La primera vez en su vida cristiana que lo están escuchando. Y está bien, a lo mejor son nuevos. O vienen de iglesias podridas. Pero eso es lo que Jesús quiere. Y Jesús nos puso ejemplo literalmente de eso. Literal. Literal. Porque el cordero no abrió su boca. No la abrió. 1 de Pedro 2:20. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 23. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si pecaste y alguien llega ahí, vámonos. ¿No eres bienaventurado? No. ¿Qué gloria es esa? Hiciste igual que los demás. Más si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, eso ciertamente es aprobado de Dios. Sufrir y soportarlo, hermano. Sufrir y soportarlo. Eso es aprobado por Dios. ¿Y luego que dice el versículo 21? Pues para esto fuisteis llamados. Si digo que soy cristiano, estoy diciendo que Dios me llamó para ser abofeteado por hacer el bien. Si digo que soy cristiano, estoy diciendo que Dios me llamó para sufrir y no responder a la agresión física que me están haciendo. Si digo que soy cristiano, estoy diciendo que Dios me llamó para hacerle el bien al que me dio la bofeteada. Ahí está. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y nosotros sí pecamos y sí engañamos con nuestra boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que comendaba la causa que juzga justamente. ¿De quién es la ira? ¿De quién es la venganza? Del jefe, el de allá arriba. Del Dios 3 veces santo. De él la venganza. El amor del reino se caracteriza no solo por cómo actuamos hacia otros, sino también por cómo reaccionamos ante lo que otros nos hacen a nosotros. Cristo no pidió que latigaran más fuerte. Cristo no puso la otra mejilla, literalmente, físicamente, poniendo la otra mejilla. Cristo no abre su boca para defenderse, pero sí la abrió para algo, hermano. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo.
¿Cómo nos deja eso, mis hermanos? ¿En qué posición nos deja eso? Que nosotros sí pecamos, que nosotros a veces sí regresamos la maldición. Arrepintámonos, mis hermanos, del orgullo que estamos cargando en nuestro corazón. Porque qué si mañana, imagínense, si usted y yo reaccionamos con alguien que me quiso humillar delante de todos, imagínense cómo va a reaccionar usted y yo que decimos que somos cristianos, cuando él llegue y, hombre, me bajo de la cruz, hermano. Sí, sí, literalmente se va a bajar porque nunca fue, yo creo. Si somos cristianos, no hay otra opción, hermano. Escúcheme bien, hermano, lo que estoy diciendo. Si somos cristianos, si decimos que somos cristianos, no hay otra opción. Esta es. No hay otra. No hay término intermedio. No. Esto es lo que nos pide Dios. Seguir el ejemplo de aquel que se entregó en la cruz por nosotros. De aquel que pidió, intercedió ante su Padre por aquellos que lo estaban abofeteando, latigando, clavando la cruz, le escupieron la cara. Debemos de dejar nuestra defensa ante los agravios que nos cometan. Ya con esto, ya podría terminar aquí. Dios los bendiga. Llévense, mediten. Pero aquí no termina, hermanos. Al que te pusiere, al que te golpeare, al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. Ya sabemos qué significa. Al que te quitare la capa, ni aun el sello le defiendas. Otra versión dice, al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Qué está hablando aquí nuestro Señor? Bueno, la capa, mis hermanos, para poder entender qué está pasando, ¿eh? La capa era como ese manto que se usaba por arriba de las vestiduras, de la túnica, ¿sí? Y esa capa era muy importante porque protegía en la noche, con eso se tapaban, ¿sí? Era su abrigo, ¿verdad? Y la túnica era como que lo que iba abajo, ¿verdad? Como si usted y yo tuviéramos nuestra ropa normal y arriba nos pusiéramos de esos abrigos grandotes, ¿verdad? Eso sería la capa, el abrigo grandote, y la túnica sería lo que estuviéramos haciendo abajo, ¿sí? La túnica a veces iba hasta las rodillas, a veces más abajo. El punto es, si alguien pedía la capa de otro, ¿sí? Si alguien pedía la capa de otro, tenía la obligación de regresársela en la noche, antes del oscurecer, porque era para el abrigo. Aquel que no le devolviera era una infracción a la ley, ¿sí? Y a la ley que Dios estableció. Era una infracción alta a la ley, ¿sí? Porque abusó de esta persona al no devolverle la capa. La idea que Jesús está dando aquí, mis hermanos, en alguien que conserva el manto de una persona, la ley permitía que uno al otro en un tribunal se embargara la túnica. Entonces, era un asunto grave que alguien no devolviera la capa. Pero aún en situaciones de la ley, en ese tiempo, en un tribunal, se permitía que alguien embargara al otro las túnicas, la vestimenta interior, pero no se permitía la capa, así ese nivel. Era prohibido embargar entre ellos la capa. A ese nivel estamos, ¿sí? La imagen de aquí que Jesús trata de darnos, que Jesús nos da, es de un individuo que quiere ganar ventaja sobre otros, que quiere hacer abuso de cierta astucia legal y llevarnos a la corte para quedarse con algo que es nuestro. Es alguien que es bien listillo con la ley y nos lleva a la corte y quiere abusar de que es listillo con la ley y que aparte a lo mejor es amigo del juez para quedarse con algo que es legítimamente nuestro. Esa es la idea. Alguien que quiere abusar con la ley y quedarse con algo que es nuestro legítimamente. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos cuando alguien que abusa de la ley para quitarnos lo que es nuestro? ¿Sabe lo que está diciendo aquí Dios? Otra vez.
le iba a quitar un patrimonio familiar. Le iba a quitar su casa y los carros, en el ejemplo preciso que Jesús estaba dando. ¿Qué iba a perder? Ropa. Ropa. Quiere decir, hermano, que entonces no me debo defender y no debo ir a un juicio si es que alguien quiere embargar mi propiedad, si es que alguien me quiere quitar la casa por actos ilícitos o haciendo abuso de la ley. ¿Quiere decir eso entonces? No. No. El ejemplo puntual que Jesús está dando es alguien que pierde la ropa. ¿Qué significa entonces lo que Jesús está diciendo? No se empeñen tanto en defender sus derechos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y si van a la corte, ¿sabes qué? Es ropa, déjale también la capa. Déjaselo también. No estés ahí afanado, defendiendo tus derechos. Eso es lo que dice Jesús. Déjale también la capa. Esto significa, o el ejemplo anterior, mis hermanos, de la misma manera que el ejemplo anterior, no ponía en riesgo nuestra vida, sino solo nos bofetaba en la cara. Así también, en este no se señala el embargo de una propiedad, sino únicamente la pérdida de un vestido, decía A. W. Pink. Si no defendemos algunas cosas, seguiremos alentando al impío a cometer este cierto tipo de actos. O sea, si yo no defiendo ciertas cosas como mi matrimonio, cosas fuertes, mis hermanos, si yo no defiendo esto, entonces estoy provocando que más impíos sigan haciendo lo mismo, porque nadie presentó defensa. Y esto me recordaba, mis hermanos, cuando yo perdí el carro, cuando me lo quitaron en la aduana. Pasó igual, de una manera muy similar a lo que está pasando aquí, lo que se ilustra aquí. Hicieron abuso de la ley para hacer algo ilícito en ese momento cuando me quitaron mi carro. Cuando voy a las oficinas de gobierno, me dicen, no, es que no siguieron la ley como debía. Por esto, por esto y por esto y por esto. Sí. Muchos no conocen que hay una oficina de gobierno que es gratis, que no me han cobrado ni un solo peso y que me restituyeron todo lo que me quitaron. Si yo me quedo con los brazos cruzados sabiendo que hay eso, porque la Biblia dice que no me defienda, que no me afane en defender mis derechos, porque la Biblia dice aquí que dale la capa todavía, entonces yo estoy provocando que estos hombres sigan haciendo lo mismo. Y ya quedó en el registro que alguien, un ciudadano, levantó la mano y tuvieron que restituir todo. Si nosotros no defendemos ciertas cosas tan importantes como eso, entonces estamos dejando que los impíos sigan haciendo lo que están haciendo. Les estamos dando rienda suelta. Pero aquí Jesús está hablando de cosas. Fue vestido. Hay que tener sabiduría para que Dios nos diga cuándo saber actuar y cuándo no. Por eso son principios. Entonces, ¿cuál es el principio que Jesús nos quiere enseñar? Que no deberíamos ser como aquellas personas que todo el tiempo están reclamando sus derechos, quejándose de todas las injusticias a su alrededor y aún de las más mínimas. No debemos ser quejumbrosos. No debemos estar a cada rato diciendo, es que es mi derecho, es que es la justicia, es que me quitaron mi tiempo extra, es que. Dice Jesús, déjale la capa, deja de estarte afanando con tus derechos. Es que yo me merezco, es que no me dieron el aumento que le debían a los demás. Decía un predicador hace mucho tiempo, estabas bien con tu aumento hasta que te enteraste que les dieron a la enseguida. Estabas bien con tu salario hasta que enteraste que el otro que hace lo mismo que tú le dieron el aumento. ¿Por qué? Porque estamos afanados con defendiendo nuestros derechos. Otra vez. Yo. Es una injusticia. Dice Dios. No te pagaron, no te aumentaron a ti. Sigues trabajando igual de bien. Parafraseando.
Pero hermano, todo lo que yo hago. Y dice Jesús, déjale la capa. Déjale la capa todavía. Dios está hablando a aquellos que toman, en contra de aquellos que toman la defensa de sus derechos por sus propias manos. Quiero dar un ejemplo muy literal, Mateo 18:28. Y todos van a saber de qué está hablando aquí. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y trabando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. El asunto está que esta persona que está ahorcando al otro, le perdonaron una deuda muchísimo más grande que lo que él estaba trabando al otro. Muy bueno para ir a pedir perdón, muy bueno para ir a pedir un descuento. Pero si alguien abusa de mí, si alguien me comete una injusticia, lo agarro por el cuello y hasta no sabe qué le hago, hermano. Aunque no oiga amén. Esa es la realidad, hermanos. Y nos falta mucho. Porque cada versículo que voy a estar nombrando, si hay cosas así entre cristianos, peor es todavía. Peor. Porque Dios no está hablando de gente inconversa. Peor si hay cosas así entre cristianos. Vergüenza debería dar a usted y a mí. Más se nos ha sido perdonado, pero no podemos tolerar que alguien abuse un poco de nosotros. No, queremos ganar todas. Me quería quitar la capa, pues yo le voy a quitar la casa. Ojo, nuestra primera reacción de venganza no es quedar igual. Me la hiciste, te la devuelvo al doble. Esa es nuestra naturaleza. Me la hiciste, sí. A saber lo que te voy a hacer yo en el juicio. Te voy a dejar sin nada. Cualquier parecido a la realidad es la verdad. Te voy a dejar sin nada. El Señor nos dice, no te afanes peleando tus derechos. De verdad no puedes ceder aún y cuando estás en tu derecho de reclamar. No puedes ceder aunque legítimamente pudieras reclamar. Hermano, no puedes frenarte poquito, aunque estás en tu derecho de reclamar, pero frénate. No podemos. Aún y cuando es nuestro derecho legítimo de reclamar. Dice Dios, ¿de veras vas a ir a pelearte por eso? ¿De veras te vas a ir a afanar a defender tus derechos y agarrarte ahí con... Por eso. Y uso ejemplos así tirados al aire, porque otra vez son principios y cada uno de nosotros debemos saber dónde y cuándo accionar de la manera que Dios nos está mandando. A veces yendo a la justicia, a veces Dios dice, no lo puedes dejar así. Otra vez, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que saben. Otra vez, fíjese, soy menos que nada, gusano soy. Pero ay de aquel que me trate como gusano. Fíjese, 1 Corintios 6:7. 1 Corintios 6:7. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. Fíjese, esto es a la iglesia cristiana. Pablo está hablando a la iglesia de Cristo que estaba en Corintio. Dice, en realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que entre ustedes haya pleitos. Ya eso en sí mismo es un gran problema. Es una decepción, dice Pablo. ¿No sería mejor soportar la injusticia? Hermanos que decimos que somos cristianos. ¿No sería mejor dejar que los defrauden?
Yo sabía que iba a estar así bien callado. Es que es normal. Es que es normal, hermanos. Nuestro corazón no quiere eso. Mi carne no quiere eso. Mi carne quiere reaccionar. Mi carne quiere quitarle y aún quitarle el doble. Eso es lo que tenemos que batallar. Dice Pablo, no dejes que tu corazón se llene de amargura. Mejor, déjate sufrir injusticias en lugar de amargarte. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 30. No, todavía no terminamos, hermano. Versículo 30. Y a cualquiera que te pidiere, da. Híjole. Significa eso, hermano. Porque, ojo, esta está un poquito más difícil. Porque las palabras que están usándose ahí son palabras que se usaban en operaciones financieras. Tiene que ver con algo económico. Tiene que ver con algo económico, las palabras en el original. Entonces esto quiere decir que debo darle a todo el que me pida, sin importar la situación y el contexto. Esto quiere decir que bajo cualquier circunstancia, sin importar quién es, o en qué momento, o en qué situación, yo debo de dar. Quiere decir que yo voy con mi hermano Víctor a decir que me arregle el carro y lo va a dar porque pues aquí dice la Biblia, ¿verdad? Que usted tiene que dar todo lo que le pida. ¿Quiere decir eso? No. No. Y otra vez, no. La Biblia misma condena la pereza. El que no quiera trabajar, que no coma. Que no coma. Misericordia no es fomentar la vagancia de otros. Eso no es misericordia. No es, mis hermanos. ¿Sabe qué pasa, mis hermanos? A veces andamos buscando el consejo del pastor, que está bien. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces en nuestra inocencia, algunas veces, digo, es que hermano, cada rato viene y me pide. Tiene sus hijos, tiene su familia, tiene su esposo, pero ¿qué hago, hermano? Hay que leer la Biblia, hermano, porque no la estamos leyendo. Aquí dice. Misericordia no es lo mismo que fomentar la vagancia. No es lo mismo que fomentar a aquel que no quiere trabajar. No es lo mismo. Hay un principio que debe regular. Escúcheme bien, hermano. Hay un principio que debe regular mi misericordia y nuestra misericordia. Salmo 112, versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. El hombre de bien, punto y coma, gobierna sus cosas con juicio. No a todos, no bajo cualquier circunstancia. Hay que analizar, hay que ver la circunstancia, el momento, la persona realmente lo necesita. ¿Es un vago? ¿Ya está haciendo esto por costumbre? ¿No quiere trabajar y lo estoy manteniendo? Pero no queremos pensar, no queremos analizar, no queremos orar a Dios. Nos hace más fácil preferir ir con el pastor a que me diga directamente qué hacer, en lugar de que Dios le diga a usted. Y otra vez, no está mal ir con el pastor. No está mal. Pero hermanos, hay cosas. Yo no sé qué pasa, no queremos que de nosotros salga el no. O no sé. Nos complica decir no. Y a otros abusamos de decir no. Pero hermanos, Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien. ¿A quién? A quien es debido. No lo niegues. A quien realmente necesita el bien. Cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues de dar a aquel que pide. Cuando lo necesita. Cuando realmente lo necesita. Pero si lo ve borracho, tirado afuera de la cantina, le está pidiendo, hermano, ¿Usted para qué cree que lo va a usar? ¿Para comer? No. Ya sabe para qué lo va a usar.
hay que hacer el bien cuando es debido. Y el poder cuando tenemos. ¿Sabe para qué es esto? Lo que Dios nos dio. Recuerde, mi hermano, somos administradores de lo que Él nos está dando, ¿eh? No es mi dinero, no es su dinero. Dios nos dio esto para hacer el bien cuando lo necesita alguien más. Para eso nos lo dio Dios. ¿Qué es lo que busca Jesús que tengan sus discípulos entonces? Un corazón que esté dispuesto a ayudar a quien lo necesita. Estar dispuestos a desprendernos de lo que es mío. De lo que es mío. Estar dispuesto a, híjole, me iba a comprar esto, pero ahora voy a separar la mitad para poder ayudar a esto. Y ni modo, me voy a tener que esperar hasta la otra semana para poder comprármelo. Uy, qué sacrificio, me voy a tener que esperar. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Pero no es que es mío, hermano. Si viera cuánto me costó. El hecho de que una persona pudiera aprovecharse, escúcheme bien, hermano. El hecho de que una persona pudiera aprovecharse de la generosidad de un cristiano y no pagarle el préstamo, no debería impedir al creyente suplir la necesidad de manera compasiva y amorosa. Aún y cuando estemos sospechando que a lo mejor no nos va a pagar, pero realmente lo necesita, no debería impedir que le demos, que le prestemos. No debería hacerlo. Con una manera compasiva y amorosa. Aún y cuando probablemente no me lo va a regresar. Pero si ya viene cada domingo, ya van 3, 4 meses y viene el mismo, a la misma hora, el mismo día, hermano, hay otras maneras. Hay que saber tener juicio. Hay que saber aplicar principios. Versículo 30, continúa. Al que te quitare y a cualquiera que te pidiere perdón, da. Y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Aquí se está hablando de un robo deliberado, un robo descarado. Me di cuenta que él me robó y dice Dios que no se lo vuelva a pedir. Otra vez, mis hermanos, esto quiere decir que no debemos buscar restitución de nuestro patrimonio familiar. No. La Biblia nos muestra leyes de restitución de aquello que es robado. En Éxodo 22, todo el capítulo, o la gran mayoría, está hablando de que cuando un ladrón entre y hurte, tiene que restituir lo que hizo. Y la Biblia no se puede contradecir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien robare lo mío, no lo vuelva a pedir. Siempre y cuando no estén en juego posesiones de este grado. En Éxodo habla de ganado, de casa, de dinero. Fuerte. Ahí hay que buscar institución. Pero cuando no es algo tan fuerte, dice Dios, no lo pidas. Aunque sepas quién fue. No lo pidas. No puedes deshacerte de lo que es tuyo. Dice Jesús, no lo pidas. ¿Cómo quiere que sus discípulos reaccionen? No teniendo apego a las cosas materiales, a tal grado que nos lleva a tomar venganza, represalias, exigiendo que se nos devuelva lo robado. Hay personas que he visto, mis hermanos, en los supermercados haciendo un show porque a la cajera se le olvidó 5 pesos de cambio. No puedes dejarlo así. Ah, no, hermano, me devuelvo. Y delante de todos, y me voy a traer a la supervisora. Cualquier parecido en la realidad. Tengamos cuidado con nuestro corazón, hermanos. Mucho cuidado. Porque a lo mejor a nosotros nos han humillado delante de todos. Pero nosotros sí hemos humillado a otros. Híjole. ¿Qué clase de cristianos somos entonces? Es más, ¿somos? ¿Es? ¿Realmente?
Esto solo muestra un amor desenfrenado por tus bienes materiales y tu economía. Eso es lo que muestra. Tienes mucho amor al dinero. Tienes mucho amor a tus bienes materiales, que no te puedes desapegar de ellos. Yo le pongo un ejemplo práctico y me acaba de pasar. Descubrí quién estaba robando cosas que yo había instalado en la maquila. Al principio no me querían decir nombre. Pero entonces eso quiere decir que yo no voy a decir nada y no voy a decir quién se está robando las cosas de la empresa. Porque Dios dice que, aquí dice, a que tomar lo que es tuyo no vuelvas a pedir. Yo lo instalé, hermano. Es más, yo los mandé a comprar. Y se lo están llevando. Y lo descubrieron con las manos en la masa, como dicen. Y no me querían decir nombre. Para empezar, aquí dice el que toma lo que es tuyo. Tuyo. No es la empresa. Tuyo. ¿Sí? Número 1. Número 2. Eso es un acto criminal, delictivo. El que se lleven cosas que no pertenecen de ustedes, que son de la empresa. Eso es un acto criminal y delictivo. Aunque no diga amén. Y nuestro deber es defender la justicia. ¿Y sabes qué le dije a la operadora que no me quiere decir el nombre? Le dije, soy bien aferrado y voy a conseguir el nombre. Y lo conseguí. ¿Y sabe qué? Ya lo corrieron. Hermano, ¿dónde está su amor al prójimo? No era la primera. Ya me había hostigado a una de mis muchachas que tengo de técnicas. ¿El amor al prójimo? Sí, lo estoy sacando de ahí. Vámonos. Aquí no. No en mi guardia. No conmigo. Debemos defender la justicia, hermanos, también. Y si sabemos que alguien está robando y nos quedamos calladitos, usted está participando. Usted está participando. Hermano, un día le van a ponchar las llantas, que me las ponchen. Bienaventurado es el que sufre por hacer el bien. Que me las ponchen. Bienaventurado voy a ser. Y voy a llegar a dar testimonio. Hermano, me poncharon las llantas por andar corriendo gente. Por rateros. Bienaventurado dice la Biblia. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si tanto apego tenemos por las cosas, es porque nuestro tesoro está aquí, en las cosas terrenales. ¿No es mejor sufrir el agravio? ¿No es mejor sufrir el agravio y llenar o llenar el corazón de amargura? Solo podemos practicar esta clase de amor sacrificial cuando tengamos la seguridad de que Dios suplirá lo que nos falte. Si yo confío que Dios me va a suplir aquello que me robaron, sé quién me lo robó, yo lo vi. Pero Dios me dice, no lo pidas. Solo voy a poder no pedirlo, no reclamar, no actuar con venganza si sé que Dios me va a suplir aquello que yo vi que me estaban robando. Para saber qué y cuándo, ore a Dios. Son principios. Son principios. Pero eso sí, tengan mucho cuidado, porque nuestro corazón, su primera inclinación va a ser tomar represalias. Véngate. Esa va a ser la primera inclinación. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. El cristiano no debe llegar a la venganza, sino que seguir mostrando amor y no exigir que se le devuelva lo robado. Versículo 31. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacerles también vosotros. Esta regla, mis hermanos, esta frase nos puede sonar muy conocida. La famosa regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que hagan en ti. Pero si se fija, Jesús la dice de una manera diferente. La regla, como todos la conocemos, está en forma negativa. Dice, no hagas en otros lo que no quieres que te hagan en ti. Está en forma negativa. Jesús la dice en forma positiva. Y como queréis que os hagan los hombres, así también hacerles vosotros.
La regla de oro, por como la conocen los demás, el mundo, de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, se fundamenta en un amor egoísta. O sea, amo al que me ama. No le hago mal al que no me hace mal. Pero en el contexto de que Jesús está hablando, dice, vas a buscar hacerle bien, como tú quisieras que te hicieran a ti, aún y cuando no muestren amor recíproco hacia ti. Aún y cuando te estén robando, aún y cuando te maldigan, aún y cuando te aborrezcan. Es nuestro deber hacer a los hombres así también como nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Es un amor sobrenatural, el amor al enemigo. Versículos 32 al 34. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Si hacemos lo que el mundo hace, ¿cuál es la diferencia? Si amo al que me ama, ¿cuál es la diferencia? Si hago el bien al que me hace bien, ¿cuál es la diferencia? Si presto a aquel que espero recibir algo a cambio, ¿cuál es la diferencia? Ahora, y para limitar esto, porque no quiero que nadie se vaya aquí con malentendidos, ese último, y si prestares a aquellos de quienes espera recibir, ¿qué gracia tendréis? Claro que cuando uno presta, espera recibir, porque estoy prestando el dinero. Es un préstamo, me lo van a devolver. Aquí lo que quiere decir es prestar a alguien con el corazón esperando que ese alguien me lo devuelva en algún favor cuando lo necesite. Eso es lo que está diciendo aquí. Aquí dice presta, aunque a lo mejor él no te vaya a hacer un favor de vuelta. Eso es lo que está diciendo. Porque la Biblia nos manda a todos a pagar nuestras deudas. Todos. Debemos de pagar nuestras deudas. No se está contradiciendo. Lo que está diciendo, el corazón de esta ley, lo que Dios nos manda es, presta sin esperar algo a cambio, sin esperar un favor de vuelta. Es que me debes una, acuérdate. No, los cristianos no nos movemos así. Lo hice desinteresadamente, sin esperar de vuelta el favor, creando como una especie de obligación, y no es así. Mis hermanos, ¿cómo vamos a hacer luz en tinieblas si hacemos lo mismo que ellos hacen? ¿Cómo voy a hacer luz en tinieblas si después de la ofetada delante de todos, golpeado, me levanto y se la devuelvo? Versículo 35 al 36 para terminar. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Haciendo esto mostramos quién es nuestro Padre, el Altísimo, Dios. Haciendo esto mostramos que somos luz verdadera, porque no actuamos como los demás actúan. El amor siempre sirve a otros. El amor siempre excede lo que otros esperan. El amor siempre excede lo que otros esperan. ¿Cuál es la diferencia si le devuelvo el insulto? ¿Cuál es la diferencia si se le devuelvo al doble? Si decimos ser cristianos, estas son las únicas maneras en que debemos de reaccionar. No hay más. No hay opción B. Estas son, hermanos. Entonces yo les pregunto, mis hermanos, ¿amamos a nuestros enemigos? ¿Somos capaces de perdonar al que me ofendió? Y ojo, antes de que cualquiera se ponga a orar. Lo que muchos llaman palabras sinceras, Dios lo llama homicidio. Escúcheme bien,
Cuando hablamos con palabras hirientes, con un tono muy alto, irónicas, denigrantes, llenos de ira, aunque estemos diciendo la verdad, Dios a eso les llama homicidas. Lo estás diciendo con ira y enojo. Si es verdad lo que estás diciendo, pero Dios te llama homicida. El cristiano no debe ser vengativo, porque ha muerto a sí mismo y ahora vive para Dios. Vivamos como gusanos verdaderamente, soportando que me traten como lo que soy, gusano.